Todo comenzó en una cálida mañana de verano en Veracruz. El aire estaba pegajoso por el calor y podía sentir mi bufanda pegándose a mi cuello mientras estaba de pie frente a la modesta casa de ladrillo. Este era mi primer trabajo en México, lejos de las polvorientas calles de Puebla donde crecí. Nunca imaginé dejar a mi familia o mi pequeño mundo, pero la vida tiene una forma de sorprendernos. La familia Ramírez, aparentemente perfecta, necesitaba una niñera y yo necesitaba el dinero. No se trataba solo del salario, sino de demostrar a mis padres y hermanos que podía hacerlo, que podía prosperar en un país tan diferente al mío. Tenía 33 años, estaba soltera y era ferozmente independiente, algo raro para una mujer jordana. Brenda Ramírez, la esposa, era pulida y deslumbrante. Llevaba blusas a medida y tacones de diseñador que resonaban en los pisos de mármol de su espaciosa casa. Me recibió con una cálida sonrisa, su cabello rubio recogido en un moño, y hablaba de esa manera deliberada que tienen los estadounidenses, como si quisieran que supieras que cada palabra contaba. Luego estaba Santiago Ramírez, el esposo, alto y con un encanto natural que te hacía sentir a gusto de inmediato. Su cabello castaño claro se rizaba ligeramente en las puntas y las líneas de risa en su rostro indicaban que era un hombre que había conocido la alegría, no solo el estrés. No dijo mucho ese día, solo asintió educadamente y me ofreció una taza de té. Sus hijos, Esmeralda y Emiliano, tenían 5 y 3 años, llenos de energía y preguntas sin fin. Estaba nerviosa, por supuesto, nunca había trabajado como niñera antes, pero Brianna me aseguró que mi experiencia como la mayor de 6 hermanos sería suficiente. Era amable, pero podía notar que era perfeccionista. Me entregó un grueso manual con reglas, planes de comidas, rutinas diarias, números de emergencia e incluso instrucciones para doblar la ropa. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me despertaba a las 6:00 a.m., preparaba el desayuno, empacaba el almuerzo de Esmeralda para la escuela y mantenía entretenido a Emiliano hasta la hora de la siesta. Mis días estaban llenos de cuentos, pintura con los dedos y persiguiendo a Emiliano por el jardín. Por la noche me retiraba a mi pequeña habitación en el sótano, exhausta pero satisfecha. No fue hasta una tarde, aproximadamente un mes después de comenzar el trabajo, que noté a Zack observándome. Estaba sentada en el suelo de la cocina, limpiando un derrame que Emiliano había hecho con su caja de jugo cuando sentí su mirada sobre mí. Eres increíble con ellos, dijo, apoyándose en la encimera. Miré hacia arriba, sorprendida. Oh, gracias, señor. Por favor, llámame Zack, respondió sonriendo. Asentí, sintiendo que el calor subía a mis mejillas. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si realmente lo sintiera. En mi país, los hombres rara vez hablaban a las mujeres con tanta amabilidad, a menos que hubiera un motivo oculto, pero Zack parecía diferente. A partir de ese día comencé a notarlo más, cómo siempre preguntaba si había almorzado, cómo ofrecía ayudar a llevar las compras y cómo se quedaba en la cocina cuando cocinaba. Brian, en cambio, solía estar ausente, ocupada con su trabajo corporativo de alto nivel. ¿No te cansas nunca?, preguntó Zack una noche mientras ponía la mesa. ¿Cansada de qué?, respondí. De hacer todo por todos. Me encogí de hombros. Es mi trabajo, estoy acostumbrada. No deberías tener que estarlo, dijo él, su voz suave. Sus palabras resonaron en mí mucho después de que salió de la habitación. Era extraño ser vista así. En mi cultura se esperaba que las mujeres dieran sin cesar y sirvieran sin cuestionar. Pero las palabras de Zack me hicieron sentir apreciada. Intenté ignorarlo, por supuesto, recordándome quién era y en qué creía. Era una mujer musulmana, atada por la fe y la tradición. Había límites que nunca podría cruzar, sin importar cuán amable o guapo fuera mi empleador. Pero la vida, como pronto aprendería, tenía otros planes. Ese verano se extendía interminablemente. Los días eran largos y calurosos. Los viajes de trabajo de Brianna se volvieron más frecuentes, dejando a Zack y a mí solos con los niños. Poco a poco las fronteras comenzaron a difuminarse. Al principio fue inocente, bromas compartidas, miradas furtivas y conversaciones casuales que duraban un poco más de lo habitual, pero en el fondo sabía que estaba navegando en aguas peligrosas. A menudo pensaba en la voz de mi madre, firme e inquebrantable.
Alejandra, recuerda quién eres. Este mundo te tentará, pero debes mantenerte fiel a ti misma. Siempre me había enorgullecido de mi autocontrol, de mi capacidad para resistir las tentaciones del mundo moderno. Pero Zack era diferente, fue una noche lluviosa cuando las cosas cambiaron. Los niños estaban dormidos, la casa en silencio, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Estaba en la cocina limpiando después de la cena cuando Zack entró. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, arremangándose. No, está bien. Ya casi terminó, respondí, pero él se quedó de todos modos. Trabajamos en silencio durante un rato, el aire pesado con palabras no dichas. Finalmente rompió el silencio. ¿Alguna vez extrañas tu hogar?, preguntó. Todos los días, admití, pero vine aquí por una razón. Has sacrificado tanto, dijo él, su voz teñida de admiración. Lo miré, sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque lo veo, la forma en que pones a los demás primero, cómo nunca te quejas, es raro. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Nadie me había hablado así antes, ni siquiera en mi país. Sentí una extraña mezcla de gratitud y culpa, como si estuviera traicionando algo sagrado solo por escuchar. No es nada especial, dije, restando importancia al cumplido. Para mí sí lo es, respondió, su mirada fijándose en la mía. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí, una conexión, una chispa, un reconocimiento silencioso de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa noche me fui a la cama con el corazón pesado, dividida entre mi fe y los sentimientos crecientes que no podía ignorar. Oré por fortaleza, claridad y el valor para mantenerme en el camino correcto, pero en el fondo sabía que mi mundo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Pensé que podría mantener las cosas en un plano profesional, que cualquier conexión pasajera que sintiera con Zack se desvanecería como una nube que pasa, pero la vida rara vez es tan simple. Cada día traía nuevos momentos pequeños y aparentemente insignificantes en la superficie, pero cada uno desgastaba el muro que había construido alrededor de mi corazón. La ausencia de Brianna se convirtió en rutina. Ella estaba en conferencias en Nueva York, reuniones de negocios en Chicago o estancias nocturnas en hoteles de lujo que solo había visto en revistas. Zack se convirtió en el padre constante y yo en su compañera en el caos diario de criar a Esmeralda y Emiliano. Los niños lo adoraban. Esmeralda se subía a su regazo durante la hora del cuento, con sus pequeñas manos aferrándose a su camisa mientras él leía en voces divertidas. Emiliano lo seguía como una sombra, imitando cada uno de sus movimientos. Al verlos juntos, vi un lado de Zack que era tierno y desprotegido, y eso despertó algo en mí que no podía nombrar. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala, Zack entró con una caja. Pensé que te podría gustar esto, dijo, colocándola sobre la mesa de café. ¿Qué es?, pregunté, limpiándome las manos en el delantal. Abrió la caja para revelar un conjunto de libros de cocina. He notado que has estado probando nuevas recetas últimamente. Pensé que esto podría inspirarte. Lo miré, sin palabras. No era el regalo en sí, sino el pensamiento detrás de él. Nadie había notado las pequeñas cosas que hacía y mucho menos las había apreciado. Gracias, dije suavemente, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. No es nada, respondió, pero la forma en que me miró decía lo contrario. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Zack y yo nos encontramos de nuevo en la cocina. Se había convertido en una especie de ritual, estos momentos tranquilos después del caos del día. Estaba limpiando las encimeras cuando él habló. Trabajas demasiado, Alejandra. Miré hacia arriba, sorprendida. Es mi trabajo. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Haces más que tu trabajo. Te importa, amas a estos niños como si fueran tuyos. Son fáciles de amar, respondí, tratando de desviar la atención. Tú también lo eres. Las palabras quedaron en el aire entre nosotros, pesadas y peligrosas. Me quedé congelada, sin saber cómo responder. Alejandra comenzó, pero me interrumpió. Lo siento, dijo rápidamente. No debía haber dicho eso. No, está bien, respondí, aunque no lo estaba. Permanecimos en silencio, el peso de sus palabras presionando sobre nosotros. Quería decirle que estaba equivocado, que no era fácil de amar, que era complicada y defectuosa,
y que estaba atada por reglas que él nunca podría entender, pero en lugar de eso no dije nada. Los días pasaron en un borrón. Intenté convencerme de que nada había cambiado, pero en el fondo sabía que sí. La presencia de Zack estaba en todas partes. Su risa resonaba en la casa, su aroma permanecía en el aire y su voz se repetía en mi mente mucho después de que se había ido. Comencé a notar las pequeñas cosas sobre él, cómo se le arrugaban los ojos al sonreír, cómo tarareaba mientras lavaba los platos, cómo siempre se aseguraba de que los niños dijeran gracias y por favor. No solo era amable, era considerado de una manera que se sentía rara y preciosa. Una tarde, mientras empujaba a Esmeralda en el columpio del jardín, Zack salió con una bandeja de té helado. Pensé que podrías necesitar un descanso, dijo, entregándome un vaso. Gracias, respondí, tomándolo con gratitud. Nos sentamos en los escalones del porche, observando a los niños jugar. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber sido tu vida? Preguntó de repente. Lo miré, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, si hubieras permanecido en Puebla, si no hubieras venido aquí. Lo admito, pero vine aquí por una razón. ¿Y la has encontrado? Preguntó, su mirada firme. Dudé, insegura de cómo responder. En algunos aspectos sí, pero en otros es complicado. Asintió como si entendiera. La vida tiene una forma de sorprendernos, ¿no es así? Así es, coincidí, mi voz apenas un susurro. Por un momento nos quedamos en silencio, el aire entre nosotros cargado de palabras no expresadas. Quería decirle cuánto significaba su amabilidad para mí, cómo su presencia se había convertido en un consuelo en un mundo que a menudo se sentía solitario y extraño, pero no podía. Esa noche me quedé despierta en mi habitación, mirando al techo. Pensaba en mi familia en casa, en las oraciones de mi madre y las advertencias severas de mi padre. Mantente fiel a tu fe, siempre decían. Nunca olvides quién eres. Quería creer que aún era esa chica que rezaba 5 veces al día y llevaba su bufanda con orgullo, pero la verdad era que estaba cambiando y eso me aterraba. A la mañana siguiente evité a Zack tanto como pude. Me ocupé con las tareas, manteniendo la cabeza baja y la mente enfocada, pero por la tarde era imposible evitarlo. Me encontró en la lavandería, organizando una pila de ropa. Alejandra dijo con voz suave, no miré hacia arriba. ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy bien, respondí rápidamente, pero no me creyó. Por favor, no me cierres la puerta, dijo, acercándose. Sé que crucé la línea. No se trata de ti, interrumpí, finalmente mirándolo. Se trata de mí, de mis creencias, de mi fe. Lo entiendo, dijo, pero la mirada en sus ojos me decía que no. No puedo, comencé, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No puedo hacer esto. Asintió lentamente, su expresión llena de arrepentimiento. Lo siento, Alejandra, nunca quise hacerte sentir incómoda. No lo hiciste, respondí rápidamente. Ese es el problema. Por un momento solo permanecimos allí, el silencio entre nosotros, expresando todo lo que no podíamos decir. Te daré espacio, dijo finalmente. Gracias, susurré, mi voz temblando mientras él salía de la habitación. Sentí una ola de alivio mezclada con un dolor que no podía nombrar. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero eso no lo hacía más fácil. Esa noche oré más intensamente que nunca. Pedí fortaleza, guía y el valor para mantenerme fiel a mí misma. Mientras me arrodillaba en el suelo, con lágrimas corriendo por mi rostro, me di cuenta de algo. No solo estaba luchando contra la tentación, sino contra una parte de mí que no reconocía. Los días después de nuestra conversación en la lavandería fueron tensos pero manejables. Zack cumplió su promesa de darme espacio y yo hice todo lo posible por concentrarme en mi trabajo. Me sumergí en cuidar de Esmeralda y Emiliano, planeando manualidades y proyectos de repostería que nos mantenían ocupados desde la mañana hasta la hora de dormir. Pero incluso mientras mantenía mis manos ocupadas, mi mente divagaba hacia él. Zack se mantuvo cordial, casi distante, y me convencí de que esta era la mejor manera de seguir adelante. Podíamos pretender que nada había pasado, que las palabras que compartimos en la lavandería fueron solo un momento de debilidad. Por un tiempo casi funcionó. Luego llegó la tormenta. Era una noche de viernes, justo después de la puesta del sol, cuando comenzó la lluvia. El trueno retumbó primero, sacudiendo las ventanas y asustando a Emiliano, que se aferró a mi pierna mientras limpiaba la mesa de la cena.
No te preocupes, Emiliano, le dije, levantándolo. Es solo un poco de ruido. Déjame prepararte para dormir, ¿de acuerdo? Está bien. Lo llevé arriba leyendo su cuento favorito mientras la lluvia caía afuera. Para cuando ambos niños se durmieron, la tormenta se había intensificado. El viento aullaba y la casa se sentía extrañamente silenciosa a pesar del caos exterior. Bajé las escaleras, esperando encontrar a Zack en su lugar habitual en el sofá, pero en su lugar lo encontré en la cocina, mirando por la ventana con una copa de vino en la mano. Sus mangas estaban arremangadas y la suave luz de la cocina resaltaba las líneas marcadas de su mandíbula. Parecía sumido en sus pensamientos y dudé en la puerta, sin saber si debía interrumpirlo. ¿No bebes vino, verdad? Preguntó sin volverse, como si sintiera mi presencia. No, respondí, entrando en la habitación. Es contra mi fe. Asintió, finalmente girándose para mirarme. Lo imaginé. Eres diferente. ¿Es eso algo malo? Pregunté, con una pequeña sonrisa en los labios. Para nada, dijo, su voz suave. Es refrescante. Me ocupé limpiando las encimeras, tratando de ignorar cómo sus palabras hacían que mi corazón se acelerara. La tensión en la habitación era palpable y podía sentir sus ojos sobre mí mientras trabajaba. Alejandra, dijo después de un largo silencio. Sí, respondí, sin mirar hacia arriba. ¿Podemos hablar? Me detuve y me volví hacia él. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, dijo, su voz baja. Negué con la cabeza, mi pulso acelerándose. No hay un nosotros, Zack. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ti? Preguntó acercándose. Zack, por favor, comencé, pero me interrumpió. Sé que está mal, dijo su voz temblando. Sé que no debería sentirme así, pero no puedo evitarlo. Te veo todos los días cuidando de mis hijos, haciendo que esta casa se sienta como un hogar y yo. Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Nunca he conocido a alguien como tú. Mi respiración se detuvo. Sus palabras eran todo lo que intentaba ignorar, todo lo que me decía a mí misma que no quería escuchar. Pero al oírlas ahora, en voz alta, se volvió imposible negar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Zack, dije, mi voz apenas un susurro. Estás casado, tienes una familia. Lo sé, dijo, sus ojos llenos de dolor. Pero Brianna siempre está ausente, siempre ocupada, y cuando está aquí es como si fuéramos extraños. Eres la única que me hace sentir. Se detuvo de nuevo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Permanecí congelada, dividida entre la parte de mí que sabía que esto estaba mal y la parte que anhelaba sentirse deseada, valorada y vista. Zack, susurré, pero no era una súplica para que se detuviera. Era algo completamente diferente, una rendición. Él cerró la distancia entre nosotros, sus labios capturando los míos en un beso que fue suave al principio, y luego se profundizó a medida que nos entregábamos a las emociones que ambos habíamos estado combatiendo durante tanto tiempo. Su mano se deslizó hacia mi cintura, acercándome más, y sentí que me derretía en él, olvidando todo lo demás. Brianna, los niños, mi fe, mi familia. En ese momento solo existía él. No nos detuvimos en un beso esa noche. Mientras la tormenta rugía afuera, cruzamos una línea que nunca podríamos deshacer. Él me llevó a su habitación, su toque encendiendo un fuego dentro de mí que no sabía que existía. Le dejé desabrocharme, sus manos venerando cada centímetro de mi cuerpo como si fuera algo sagrado. En sus brazos me sentí hermosa, poderosa y completamente libre. No era nada como lo había imaginado. En mi hogar, la intimidad nunca se discutía. Era un tema tabú que solo existía en susurros tras puertas cerradas. Pero con Zack era diferente. Él era atento, paciente y apasionado, haciéndome sentir cosas que nunca pensé que fueran posibles. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente deseada. Cuando todo terminó, nos quedamos entrelazados, escuchando el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Sabía que debería sentirme culpable, avergonzada, incluso disgustada conmigo misma, pero no lo hice. En cambio, sentí una extraña paz, como si finalmente hubiera encontrado la pieza que me faltaba. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó como un tren de carga mientras preparaba a los niños para el desayuno. Evité la mirada de Zack, el peso de lo que habíamos hecho presionando sobre mí. Pero cuando él atrapó mi mirada y me sonrió con complicidad,
Sentí la misma oleada de adrenalina que había sentido la noche anterior. No se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas encontramos momentos robados siempre que podíamos, un toque prolongado al pasar en el pasillo, una conversación susurrada en la cocina después de que los niños se dormían, un abrazo apresurado tras puertas cerradas. Cada vez me decía que sería la última, pero nunca lo era. Zack se convirtió en mi adicción y no podía resistirlo. Me hizo olvidar todo, mi fe, mi crianza, los valores que una vez consideré tan importantes. Por un tiempo me dejé llevar por la idea de que podríamos mantener esto, que podríamos existir en nuestra pequeña burbuja sin que el resto del mundo se enterara. Pero en el fondo sabía que no podría durar, y cuando la burbuja finalmente estallara, solo dejaría devastación a su paso. Las semanas que siguieron fueron un torbellino, un borrón de momentos robados y promesas susurradas que llenaron mis días de igual partes de éxtasis y temor. Zack y yo éramos cuidadosos pero imprudentes, encontrando tiempo el uno para el otro cuando Brianna no estaba en casa, cuando los niños dormían o cuando la casa estaba vacía. Cada vez que nos tocábamos me decía que sería la última, pero nunca lo era. Sentía que vivía dos vidas. Durante el día era Alejandra, la niñera dedicada que leía cuentos antes de dormir, cocinaba y sonreía cálidamente a Esmeralda y Emiliano. Pero por la noche, cuando el mundo se callaba y la casa caía en la oscuridad, me convertía en alguien completamente diferente, alguien que pertenecía a Zack de maneras en las que nunca había pertenecido a nadie antes. Una noche, después de que los niños se acomodaron en la cama, Zack me encontró en la sala doblando ropa. Brian había salido esa mañana para otro viaje de trabajo y la casa estaba inusualmente tranquila. Él se quedó en la puerta, observándome, su presencia llenando la habitación antes de que hablara. ¿Alguna vez dejas de trabajar?, preguntó, su voz teñida de diversión. Miré hacia arriba, sonriendo a pesar de mí misma. Alguien tiene que mantener este lugar funcionando. Cruzó la habitación y se sentó a mi lado, su muslo rozando el mío. Eres increíble, ¿lo sabías? Sacudí la cabeza, riendo suavemente. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, dijo, su tono ahora serio. Eres más que eso. Has hecho más por esta familia de lo que creo que Brianna o yo podríamos hacer. Sentí un pinchazo de culpa al mencionar su nombre. No deberías decir eso. ¿Por qué no? Es verdad. Evité su mirada enfocándome en la pila de ropa frente a mí. La amas, Zack. Ella es tu esposa, suspiró, pasándose una mano por el cabello. La amo, pero no de la manera en que debería, no de la manera en que te amo a ti. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas e innegables. Quería decirle que estaba equivocado, que no podía amarme, que lo que estábamos haciendo no era más que un error, pero no podía, porque en el fondo sabía que sentía lo mismo. Extendió su mano hacia la mía, entrelazando sus dedos con los míos. Alejandra, mírame. A regañadientes, levanté mis ojos para encontrar los suyos. La intensidad de su mirada me hizo contener la respiración. Eres todo para mí, dijo. Sé que esto no está bien, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron y él me atrajo hacia sus brazos, abrazándome con fuerza mientras lloraba. Lo siento, susurré. Nunca quise que esto sucediera. Yo tampoco, dijo suavemente, pero no me arrepiento. A medida que la semana se convertía en meses, nuestra aventura se volvió más difícil de ocultar. Las ausencias de Brianna nos daban la libertad de disfrutar de nuestra relación prohibida, pero los momentos en que ella estaba en casa eran insoportables. La evitaba tanto como podía, avergonzada de mirarla a los ojos. Ella era amable conmigo, confiada y completamente ajena a la traición que se desarrollaba bajo su techo. Alejandra, ha sido una bendición para esta familia, dijo una noche mientras estábamos en la cocina. No sé cómo nos las arreglábamos antes de que llegaras. Sus palabras se sintieron como un cuchillo en el pecho y forcé una sonrisa. Gracias, señora Jacob. Por favor, llámame Brianna, respondió riendo suavemente. Eres prácticamente parte de la familia. Su confianza solo profundizaba mi culpa, pero eso no me detuvo. Cada noche, después de que Brianna se iba a la cama, Zack me encontraba. A veces hablábamos, otras simplemente nos abrazábamos, perdidos en el silencio de la casa. Más a menudo de lo que quisiera admitir, terminábamos en su cama, enredados en una pasión que me hacía olvidar todo lo demás. Una noche,
Después de que Brianna se fue a una conferencia de fin de semana, Zach y yo compartimos una botella de vino en la sala. No había planeado beber, pero él insistió, sirviéndome un pequeño vaso y bromeando hasta que tomé un sorbo. El calor del vino se esparció por mi cuerpo, aflojando el control que tenía sobre mí. Eres hermosa, dijo, su voz lenta y ronca. ¿Lo sabes? Sacudí la cabeza, sintiendo que mis mejillas se sonrojaban. Solo lo dices. No, respondió, acercándose más. Eres la mujer más hermosa que he visto. Antes de que pudiera responder, me besó, sus labios capturando los míos de una manera que no dejaba lugar a dudas. No era solo lujuria, era algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía nombrar. Sus manos se movieron a mi cintura, acercándome más, y sentí que me entregaba por completo. No llegamos a la habitación esa noche. En su lugar, permanecimos en el suelo de la sala, la luz parpadeante de la chimenea proyectando sombras en las paredes mientras nos perdíamos el uno en el otro. Fue crudo, desenfrenado y completamente absorbente. A la mañana siguiente desperté en sus brazos, los eventos de la noche anterior reproduciéndose en mi mente. Debería haberme sentido avergonzada, pero todo lo que sentía era una extraña satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía. Mientras me vestía y preparaba el desayuno para los niños, Zack entró en la cocina con una expresión suave. Buenos días, dijo besando mi frente. Buenos días, respondí, tratando de mantener la voz firme. Deberíamos hablar, dijo, su tono ahora serio. Asentí, sabiendo que tenía razón. No podíamos seguir pretendiendo que esto no estaba sucediendo. No podíamos vivir en esta fantasía que habíamos creado. Pero incluso mientras aceptaba, una parte de mí no estaba lista para dejarlo ir. Los días después de esa noche en la sala pasaron en una neblina. Zack y yo nos volvimos más imprudentes, consumidos por el fuego que habíamos encendido. Cada momento a solas con él se sentía como un tesoro robado, un secreto que tanto atesoraba como temía. Sin embargo, cuanto más tiempo pasábamos juntos, más pesada se volvía la culpa. Brianna regresó de su conferencia el lunes siguiente. Su presencia en la casa un recordatorio contundente de la vida que Zack y yo estábamos desmantelando poco a poco. Ella estaba tan cálida y alegre como siempre, ajena a la traición que se desarrollaba a sus espaldas. Al verla interactuar con los niños, sentí una profunda vergüenza. Ella no merecía esto, ninguno de ellos lo merecía. Una noche, después de que Brianna se fue a la cama, me senté en los escalones del porche, mirando el cielo oscuro. El aire era fresco y las estrellas estaban esparcidas como pequeños fragmentos de vidrio. Me envolví la bufanda más apretada alrededor de los hombros, tratando de bloquear el frío y los pensamientos que giraban en mi mente. Zack se unió a mí momentos después, sus pasos suaves sobre el suelo de madera. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se rozaran. Has estado callada, dijo, su voz baja. He estado pensando, respondí sin mirarlo. ¿Sobre nosotros? Asentí, mi garganta apretándose. Zack, no podemos seguir haciendo esto. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo sé, es complicado. No es solo complicado, interrumpí, mi voz temblando. Es incorrecto. Tienes una esposa, una familia y yo. Me he perdido en esto. Ni siquiera reconozco quién soy. Extendió su mano hacia la mía. Su toque era suave. Sigues siendo tú, Alejandra. Eres la mujer que ama a mis hijos como si fueran propios, la mujer que ha devuelto la vida a esta casa. No dejes que esto arruine todo. Retiré mi mano, con lágrimas en los ojos. Pero lo ha hecho, Zack. ¿No lo ves? Hemos arruinado todo. Por primera vez, su compostura se rompió. Te amo, Alejandra, dijo, su voz quebrándose. No puedo perderte. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo también lo amaba, no podía negarlo más, pero el amor no era suficiente para borrar el daño que habíamos causado. Yo también te amo, susurré, la confesión saliendo antes de que pudiera detenerla, pero esto me está destruyendo. La semana siguiente tomé una decisión. Sabía que no podía quedarme no de esa manera. El peso de lo que habíamos hecho era demasiado para soportar y no podía seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras. Comencé a buscar un nuevo trabajo en secreto, contactando agencias y familias que necesitaban una niñera.
No fue fácil, me había encariñado con Esmeralda y Emiliano, y la idea de dejarlos me rompía el corazón, pero sabía que era la única forma de salvarme. Una noche, mientras acomodaba a Esmeralda en la cama, ella me miró con sus grandes ojos azules y preguntó: Alejandra, ¿te vas? Su pregunta me sorprendió. ¿Por qué piensas eso, cariño? Porque has estado triste, dijo simplemente, y papá dice que la gente se va cuando está triste. Forcé una sonrisa, apartando un mechón de su cara. No me voy a ningún lado ahora, Esmeralda. Ve a dormir, ¿de acuerdo? Ella asintió, cerrando los ojos, pero al salir de la habitación, sus palabras resonaron en mi mente. La gente se va cuando está triste. Tenía razón, me iba porque no podía quedarme en un lugar que se había convertido en una prisión que yo misma había creado. 2 semanas después presenté mi renuncia. Brianna se mostró atónita. Su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. Alejandra, ¿está todo bien?, preguntó, dejando su taza de café sobre la encimera. Sí, señora Jacob, respondí, manteniendo la voz firme. Me han ofrecido otro puesto y creo que es hora de seguir adelante. Ella parecía genuinamente herida. Has sido una parte tan importante de esta familia. ¿Estás segura de esto? Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. Estoy segura. Zack no dijo mucho cuando se lo conté, solo asintió, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de algo que no podía identificar: ira, tristeza, arrepentimiento. No puedo cambiar tu decisión, ¿verdad?, preguntó en voz baja. No, respondí con firmeza. Tengo que hacer esto. El día que me fui fue agridulce. Esmeralda y Emiliano se aferraron a mí.